Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 5 de Planeta Bohemio. Hoy reincorporado con Edgardo Imas. ¿Cómo te va, Edgardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. Darío Mendelson a mi izquierda. ¿Cómo va? Y hoy vamos a hablar de varios temas. Obviamente el resultado contra Estudiantes de Río Cuarto, el empate que se produjo en forma milagrosa en el minuto 92, 93. Tenemos un reportaje al tesorero de Atlanta, Roberto Loricio, para hablar específicamente de las incorporaciones, porque Roberto forma parte de la subcomisión de fútbol, y también el entramado que tiene que ver con el pase de Milton Jiménez a Boca. ¿Cuánto le corresponde a Atlanta de ese pase? ¿Y quién le tiene que pagar a Atlanta ese 20% que le quedó a Atlanta cuando Milton Jiménez rescindió contrato con el club? También tenemos algunas perlitas del archivo personal de Darío Mendelson, estas revistas que son clásicos de la historia partidaria, prensa partidaria de Atlanta, prensa oficial, y también tenemos con Edgardo Atlanta en el recuerdo, ¿no? Sería aquel partido que se cumple un aniversario cuando Boca tuvo que... Jugamos con Boca y Boca tuvo que dibujar sus números en la camiseta como marcador. Claro, exactamente, todo este año como se cumplen 40 años de nuestra última campaña en primera, vamos a tener los últimos enfrentamientos con varios equipos, está el caso de Boca, bueno, Estudiantes de La Plata y muchos equipos, y bueno, el de Boca fue importante porque por la situación que en ese entonces institucional que tenía Boca, ¿no? Muy bien. Y también vamos, para terminar con los títulos de este programa, vamos a hablar de un equipo que está integrado por exjugadores de Atlanta, esos mismos jugadores, todos están jugando en primera división. Así que vamos a dar una formación tentativa de esos exjugadores que pasaron por Atlanta y hoy están en primera. Así que arrancamos con el partido. El resultado del partido por Estudiantes de Río Cuarto, le cedo la palabra a mi amigo, mi hermano, mi compañero Darío Mendelson para empezar a analizar un poquito este partido. Bueno, fue milagroso 1-1, que desde el juego por lo menos no se vio, o sea, por eso dije para mí milagroso, porque si bien es cierto que Estudiantes de Río Cuarto no propuso nada, se encontró con un gol a los 5 minutos en contra, que le pega en el pie a Sánchez y entra, pero a partir de ahí entiendo que nos desnudó en cuanto a que no había propuesta. Mi lectura es que en estos tiempos, si Fede Bizanz no genera juego, es como que es casi imposible generar un poco de conexión futbolística. Sí rescato que cuando la pelota le llega a sus bienes, él trata de sacar oro de las piedras, literalmente, porque en general recepciona bien y se la da a un compañero, pero la verdad que fue muy poco y yo contabilicé creo que tres posibilidades de gol fuera del cabezazo del Turco en el final, que la doble, digamos, posibilidad que tuvo Silva al final del primer tiempo, el cabezazo de Medina que se va lejos, una de Requena que la tira creo a las nubes también, y un cabezazo de Constantino. Digamos, ya, y bueno, y Estudiantes de Río Cuarto que nos hizo precio, porque inclusive después del empate, cuando salieron a buscar, digamos, no terminamos perdiendo por estos milagros que tiene el fútbol y por la mala puntería de los delanteros que tenía. Pero digamos, cuando se propuso Estudiantes de Río Cuarto ir a atacar a Atlanta, lo logró con una facilidad asombrosa. Por eso digo, a mí me sorprendió, digamos, porque Estudiantes de Río Cuarto venía arriba de Atlanta, y a mí lo que me queda es que otra chance más que dejamos pasar, me parece, Iván, de poder meternos en la conversación, ¿no? Porque obviamente si la Atlanta ganaba, nos poníamos a la misma altura de puntos que Estudiantes Río Cuarto. Pero otra más que dejamos pasar, y es preocupante porque, insisto, tuviste 85 minutos después del gol que te hicieron en contra para poder mostrar otra cosa con un equipo que no te propuso nada, era esperar a ver si metía una contra. Esta es mi primera lectura. Sí, creo que el partido lo único que deja es ese viejo apotema tan viejo como el fútbol, que bueno, si no se puede ganar, se empata. Sí.
Y entonces deja sensaciones encontradas. Un poco también por la falta de variantes en el juego. El gol llegó por una pelota parada sobre el final nuevamente. Cabezazo de Previtali. Pero Atlanta no genera juego. Y sí, Bizanz viene bastante abajo en los últimos 3 partidos después de su racha goleadora y que tuvo un buen rendimiento. Y bueno, no hay quien genere ese juego. El técnico ya explicó en esa conferencia de prensa que hizo durante el receso porque él no es partidario de traer alguien como refuerzo, alguien que pueda generar juego, ¿no? Lo explicó en función de que ya estaba el equipo armado y que tampoco había muchas posibilidades de contratar a alguien que le sirviera, pero bueno, partido tras partido se va notando esto, ¿no? Un poco la falta de capacidad. Bueno, en los últimos 2 partidos estuvimos con el resultado abajo, el técnico echó mano con Colón, hizo 4 cambios simultáneos, el otro día hizo 3. Nos llena de delanteros, pero bueno, alguien tiene que, para no caer en pelotazo, tiene que hacer el transporte de balón para que llegue a la zona ofensiva. Bueno, el partido, digamos, García planteó estratégicamente dos equipos. En el primer tiempo hizo un 4-3-3, donde Vega ocupó el lugar de Bizanz fue por la izquierda, y Vega se encargó de alguna manera de hacer el enlace con los delanteros. El problema fue que en ese momento el equipo se transformó en un equipo con mucha posesión de pelota, pero sin lastimar. O sea, todo el tiempo era lateralizar el juego y para acá, para allá. ¿Cómo se llama eso? Bascular. Pero aparte con una lentitud. Con una lentitud muy asombrosa, muy asombrosa. Vega es un jugador que puede ser, yo todavía no lo vi, porque realmente no lo ha demostrado en cancha, no tiene cambio de ritmo, se para en el medio campo y tiene una actitud muy particular. Se plana en el medio campo y espera que la pelota pase por él y empieza a señalar, como diciendo vayan por acá, vayan por allá. Rarísimo, digamos. Y Bizanz está obviamente en un nivel bajo, que no puede hacer diferencia. Y en el segundo tiempo cambia el esquema García. Lo saca Vega en el entretiempo porque se dio cuenta de que ese sistema no funcionaba y hace ingresar un par de jugadores. En ese momento Medina izquierda, ahí está. Entra Medina para ir por izquierda y Bizanz. Y Medina, yo lo banco a muerte a Medina porque son esos jugadores que, digamos, marcan la diferencia. Le falta el final, lamentablemente no logra concretar en el arco, o a veces los centros no van al lugar donde tiene que ir, pero el centro del final es de él. Ahora, ¿puedo decir algo, me dejas? Para que redondeo. Dale. Y ahí, en ese momento, cuando Atlanta trata de llegar un poco más, lo que está pasando, y esto se lo pregunté a García en la conferencia de prensa, usted cambió el esquema, salió de la posesión de pelota del 4-3-3, con posesión, con Vega, y después transformó en 2 laterales, digamos, 2 jugadores que puedan llegar con profundidad, pero la pelota no termina nunca llegando al lugar donde tiene que llegar, los centros son equivocados, no hay jugadores que rompan líneas, no hay posibilidad de romper líneas, y además Estudiante no pateó una sola vez al arco. O sea, iba ganando 1-0 y no pateó una sola vez al arco. Eso fue insólito el esquema de Estudiantes. Y cuando Atlanta empata, vaya a saber por qué razón, queda descompensado defensivamente, porque por ahí los jugadores pensaron que, bueno, que se podía en esos minutos ganar el partido y generaron esas situaciones de gol. Después vienen los 3 cambios, ¿no? Previtali por Requena, volvemos a lo que hablamos en la cancha, Darío, ¿por qué lo saca siempre al 5? No se sabe. No se sabe, es un misterio. Probablemente cansancio. Probablemente cansancio. Y bueno, mucho despliegue. Después lo pone a Constantino para hacer ese doble 9. Constantino se pierde ese gol, que bueno, increíble. Y pone también, lo saca Marinucci. Y bueno, el planteo finalmente no dio resultado. Y ahí vamos a hablar de lo que dice el técnico de Atlanta, que se basa mucho en las estadísticas para justificar
una forma de jugar de Atlanta que no termina de convencer. Él se basa y dice que las estadísticas lo apoyan, que es uno de los equipos que desde que él llegó que más puntos sacó en el torneo. Sí, igual hay toda una contradicción en él, pero déjame una cosa que quiero decir. Dale. Yo veo que Nico Medina es muy veloz y ojalá yo veo a Nico Medina en un proceso similar al que vimos con Massanti en Atlanta. Exacto. Acuérdense, Massanti se perdió unos goles insólitos debajo del arco hasta que nos generaba de alguna manera risa en la platea. ¿No? Nos terminábamos riendo, pero digamos que no podíamos creer. Y bueno, hasta que arrancó y hasta que hizo un gol y que se le abrió el arco, como se dice en el fútbol, yo veo en ese camino a Nico Medina. Nosotros nos reímos de Contreras. No, sí, obviamente. Y qué mal. Sí, claro, tal cual. Y cómo lo quisiéramos hoy al negro Contreras, ¿no? Bueno, es el hermano del Pelé, ya lo ves, el hermano del Pelé. Exacto. Bueno, pero yo lo veo en ese proceso, entiendo que el fútbol no hay tiempos, pero obviamente García creo que le sigue dando chance, pues probablemente vea algo parecido, como que tiene un potencial que en algún momento va a empezar a hacer acto, yo creo que va a romper esa pared de hacer un gol que todavía no pudo. No, ya necesita eso para ganar confianza. Y Sí, la sí. diferencia es que a Massanti llegó y se lo aguantó los primeros 6 meses. Y después se arrancó, los dos. Medina ya lleva más tiempo. Sí, pero tuvo mucho tiempo lesionado. Tuvo tiempo lesionado, con pubalgia. Sí. Después volvió. La lesión de moda. Y bueno. Yo le tengo esperanza de que en algún momento arranque, de verdad. El tema es de qué manera puede él, todo lo bien que hace cuando desborda o la velocidad. Yo lo culminé con algún centro más o menos. Bueno, como dice preciso, dentro del gol de Turco fue un con de él. Claro, lo que pasa es que, me parece que tiene que ver un poco inexperiencia, ansiedad, pasado revoluciones. Es un proceso de crecimiento que, pero acá hay algo que, digamos, nosotros que somos ya grandes y hemos seguido a Atlanta toda la vida, ¿qué es lo que hacen los hinchas de Atlanta con los delanteros de Atlanta? Con los delanteros que salen de las inferiores de Atlanta, los lapidan. A Milton Jiménez le dijeron que no servía para nada, está jugando en Boca ahora. ¿Cuántas veces decimos que los delanteros de Atlanta son flojitos, que no sirven, que los que salen de las inferiores de Atlanta? Y eso es algo que hay que desterrar y hay que sacar. Yo la verdad, hay jugadores de Atlanta que voy a decir, por ejemplo, Lucas Río, que lo terminan dando a préstamo a Arsenal, porque no tiene lugar, porque es una decisión pura y exclusiva del entrenador, ¿no? El entrenador optó por darle prioridad a Constantino, Subiel y traer a Arroyo y a Cañete que a Lucas Ríos. Y Lucas Ríos es un jugador que también tiene cosas interesantes para dar. Pero bueno, sucede esto en Atlanta, ¿no? Habría que ver si, porque Arroyo se lesiona insólitamente el día posterior a que lo ceden a Ríos. Habría que ver si se hubiera lesionado un día antes, si Ríos finalmente hubiera ido para... Eso también es una mala suerte que tenemos. Sí, nos persigue una racha de lesiones. Y bueno, lo de Arroyo fue una lesión en entrenamiento. Igual, yo quiero retomar algo, digamos, lo de García. Yo entiendo que García es un hábil declarante, construye muy bien los relatos, pero después, como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad. ¿Está bien? La realidad es que vemos un equipo que le cuesta generar situaciones de gol, que le cuesta llegar, que cuando le tiran la pelota, como hizo Estudiantes Río Cuarto, le cuesta generar, que probablemente, más allá de los planteos y de idea futbolística que tenga Luis García, le viene más cómodo un planteo como el de Colón que te ataca que el Estudiantes Río Cuarto que te espera y te da la pelota, porque nos desnudó que no teníamos, digamos, aún ninguna idea, o las ideas que había, la verdad que no parecían acordes a la realidad que pedía el partido. Entonces, después en la conferencia de prensa, Luis García habla como si él toma el ejemplo de que si cuando él llegó, entonces que desde que él llegó los únicos dos equipos que lograron más puntos en nuestra tabla son Deportivo Madrid y Estudiantes Río Cuarto. Cuando apenas llegó, una virtud que tuvo fue que empezó a hablar de que nos cuesta ganar de local, por más que no era él, pero estaba bien. Un entrenador que se hace cargo no puede decir, no puede desconocer lo que recibe. Ahora, en este caso cambió. En este caso lo que hizo fue decir, no, desde que yo llegué,
los únicos equipos que sacaron como que esto fue lo importante y trascendente, cuando la realidad es que pasa la fecha, el equipo no muestra su mejor cara. Yo, perdón, por más que escuché lo que dijo Loricio, no comparto la llegada, no tengo nada contra Carlos Arce personal, ¿está bien? Pero me parece que Arce es superfluo en este momento. Digamos, insisto, es un buen jugador, es más, nos hizo el gol cuando perdimos el ascenso, nos hizo el gol, ¿no? En Barraca. No, Quiero decir, salimos campeones. salimos campeones, con el gol nos hizo él. Bueno, yo quiero decir, no es personal contra Arce, es laboral, que se entienda, es el puesto que ocupa. Por más que, digamos, con todo respeto, por más que ella diga que es verdad, que tiene más características parecidas a Requena, no es que Maxi González o el Turco no pueden hacer la tarea de Requena, no. Yo creo que Maxi González y el Turco no solo pueden hacer la tarea de Requena, sino que le pueden dar otra cosa más. Traer otros 5, tener 4 o 5, cuando además tenés en el plantel a Dramicino que de urgencia puede jugar de 5, y hasta si querés, en una urgencia superior, lo tenés a Urtasun, el 5 de la reserva, y lo tenés a Matías de Felipe. Bien, todos 5. bien. Ahora, a propósito de lo que está diciendo Darío, tenemos el reportaje con Roberto Loricio, tesorero de Atlanta, que va a hablar exactamente de las incorporaciones, por qué se trajo a un cuarto 5, Milton Jiménez, cuánto le corresponde a Atlanta, quién le tiene que pagar a Atlanta el 20% y otras cuestiones institucionales del Club Atlético Atlanta. Lo escuchamos. Primero, ¿cómo estás viendo el equipo, esta renovación que hubo ahora vos que estás en la subcomisión de fútbol, esta llegada de estos 4 jugadores, las decisiones que se han tomado respecto de eso? Bueno, quería saber tu pensamiento, tu opinión sobre estas decisiones de incorporaciones. No, mira, los puestos que se apuntaron a reforzar fue porque consideramos que en esos lugares necesitaríamos tener una mayor competitividad en esos lugares puntualmente, Ujú. y bueno, estamos conformes con las incorporaciones que realizamos. Bien, la pregunta específica que algunos nos hacemos es, teniendo 3 números 5, ¿por qué se trajo a Carlos Arce y no se reforzó, por ejemplo, algo que dicen los hinchas, que tiene que ver que falta un jugador de creación? Bueno, eso fue consultado con el cuerpo técnico y nosotros creemos que un jugador como Arce es un reemplazo por la característica que tiene Requena, que no tiene un jugador de la característica de él, que El es un jugador de jugador pase, claro, que Requena es más de- cortador. bueno, los otros dos volantes que tenemos son más internos, más de pase, como Maxi y como el Turco. Bien, O sea, fue por eso. perfecto, Es una buenísimo. característica muy similar. Bien. ¿Cómo ves el torneo? ¿Lo ves muy disputado? ¿Ves que todos los equipos son iguales? ¿Hay algún equipo que se destaque por sobre el resto? Colón tiene más billetera, pero por ahí ahora está en baja. ¿Cómo lo ves Atlanta en esa competencia? Mirá, la verdad que lo veo bastante parejo el torneo. De hecho, entre nosotros, un puesto más abajo, y Mitre y el cuarto, te diría que hay 3 o 4 puntos. Ujú. O sea, y ahí tenés casi 8 o 9 equipos. Sí, así Y es. la mayoría de los resultados mantienen una similitud a los torneos anteriores, que no hay mucha diferencia en los partidos, son de Ujú, 1, 2, a lo sumo 3 goles, y más de eso, salvo alguna rareza, la mayoría de los partidos son cerrados. ujú. ¿Vos creés que las rachas van a marcar la diferencia en la última parte del torneo? Aquel equipo que tenga una racha de sacar 3 puntos en forma más seguida puede hacer la diferencia. No, yo creo que hay que mantener una regularidad. O sea, Mm, obvio que si tenés una racha positiva, como la que tuvimos nosotros, ni bien asumió Luis, sí, nos posicionó, después el equipo, bueno, tuvo un bajón. sí, un altibajo en el resultado, y yo creo que si nosotros mantenemos una regularidad, que fue lo que no sucedió en la primera mitad de la rueda anterior, eh, creo que tenemos confianza y creemos que vamos a estar en puestos reducidos. Igual nos cuesta un poco romper las telarañas que provocan o que proponen los equipos rivales. Nos costó con Estudiantes. Estudiantes no pateó una sola vez al arco y nos costó doblegarlo, ¿no? La verdad que nosotros nos quedamos sorprendidos del planteo, si bien se encontraron con un gol medio fortuito, ni bien iniciado el partido, vimos como que plantearon un esquema excesivamente conservador. La verdad que eso nos sorprendió.
Sí. Bueno, nada. Así todo, creo que el equipo generó entre 6 y 8 situaciones claras de gol, que me parece que es bastante, y bueno, no se pudieron concretar. Lo empatamos en un cabezazo Del casi en Turcos. el final, sí, Ujú. Bien. Te llevo a otro tema, y esto, digamos, son preguntas para que vos nos desasnes, y nos des una explicación clara. Tema Milton, por ejemplo, ¿no? sí, Milton, Atlanta hizo un acuerdo con el jugador rescinde un contrato, sí, cobra una suma a Atlanta y Atlanta se queda con el 20% de una futura venta. ¿Estamos bien hasta ahí? sí, en un privado con el jugador. En un privado con el jugador. El jugador se va después de pasar por Central Córdoba, bla, 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 se No, fue. no, 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 eso fue antes, perdón. Se sí. va al Necaxa, ¿sí? Se va al Necaxa de México. Perfecto. Cuando lo que vos estás mencionando sucede cuando va al Necaxa de México. Perfecto, se va al Necaxa. Después Necaxa lo vende a Banfield, ¿ok? Esto es lo Sí, que se interpreta. Banfield, no. ¿no? Necaxa lo presta a Banfield. Se lo presta a Banfield. Banfield le tiene que pagar una plata al No. Necaxa, ¿no? Banfield hace uso de la opción en junio del año pasado, Bien, cuando Tigre le demuestra interés para comprar el jugador, hace uso de la opción que fijada en 2 millones de dólares que nunca la pagó. pues por eso el Necaxa va al TAS. No, le inicia juicio a través de FIFA, salió la resolución donde le determinan que le tienen que pagar ese monto y Banfield apela al TAS. Perfecto. Y ese 20% que le queda a Atlanta, ¿quién le tiene que pagar a Atlanta ese 20%? Milton Jiménez. Ah, perfecto. O sea que es un acuerdo entre partes, entre Sí, Atlanta y un privado. Perfecto. O sí. sea que Milton ahora se fue a Boca y correspondería que Milton le pague a Atlanta ese 20%. No, No. no. A ver, ¿cómo es? Banfield le vende el jugador a Boca. Sí, Boca le paga a Banfield. bien, Banfield debería pagarle a Necaxa, pero están en ese litigio que acabamos de mencionar recién. bien. Cuando Necaxa cobre de Banfield, le va a pagar esa parte del porcentaje a Milton y Milton nos debería pagar a nosotros. Ah, es una triangulación Sí, bastante compleja, sí, sí, muy compleja. Bien, ¿y cómo está el tema Bizanz? O sea, a Bizanz se lo vendió en una determinada suma de dinero y sí, Banfield tenía que pagar en cuotas. sí. ¿Cuántas Todavía cuotas? tiene una deuda de $180.000 que está pagando mensualmente. Ah, bueno, bien, eso está clarísimo. Perfecto. Y desde el punto de vista del club, lo institucional, vemos que el club está avanzando, se va desarrollando. ¿Cómo viene la cuestión del convenio con el Movistar Arena? Creo que está todo más o menos encaminado. Digamos, había una deuda, entiendo yo, y eso se No, ha... la deuda la pagó el año pasado Perfecto. y ahora paga mes a mes en tiempo y forma el canon correspondiente de acuerdo a cómo está estipulado por el valor de Del- entrada de AFA y del estacionamiento. Bien. ¿Y la pileta? Y la pileta estamos pronto a ver, en realidad lo que se hicieron ahora fueron unas adecuaciones al esqueleto de la pileta, porque bueno, por el tiempo que no se montó por la pandemia y demás, hubo que hacer algunas tareas de mantenimiento que terminaron el viernes. Ya se terminaron de hacer las últimas observaciones que nos hizo la GC por un tema de vuelco de agua y un tema de filtro que ya se realizaron. Bien. Y nada, ahora faltaría terminar de montar, por decir, la lona para que ya quede y que la AGC nos dé la aprobación final de la habilitación para la apertura. Perfecto. Y la última que te hago, en los últimos años Atlanta ha invertido mucho en obras, tanto en el predio como Mm. en la cancha. ¿Qué proyectos hay de acá más, teniendo en cuenta que por ahí, bueno, si el tiempo nos favorece, la plata de Milton puede llegar a entrar? Mirá, hoy por hoy todavía no tenemos decidido qué camino vamos a tomar cuando ingrese ese dinero. O sea, si bien tenemos algunos borradores de las cosas que pensamos hacer, todavía no decidimos. Pero hay algunos proyectos dando vueltas, más allá de Sí, a si ver, entra o no el dinero. a ver, dependemos de que entre el dinero, porque si no, ese tipo de obra de esa envergadura No no se se puede. pueden consumar. En algún momento analizamos de hacer una pensión en Madero o hacer una cancha de césped sintético de 11.
para que no tengamos que salir y las canchas ahí en Madero mismo, para que Claro, no sufran tanto por la circulación que tiene. Estamos tratando de gestionar otro predio también en la provincia, y bueno, en caso de que aparezca algo de eso, va a haber que hacer las canchas, los vestuarios, demás. O sea, son varias cosas. Cuando entre el dinero y lo dispongamos, veremos qué es lo que es más necesario para el camino que vayamos a querer tomar. perfecto. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo, sos muy amable, muy gentil por tu tiempo y las explicaciones han sido muy bien recibidas. Bueno, claro, estoy a tu disposición. Si tienen alguna duda, no tengo problema en que combinemos y aclararla bueno, informar todo lo que el socio y ustedes necesiten y soliciten. Abrazo grande, Roberto. No, gracias a vos. Buenas Chao, hasta tardes. luego. Bueno, pasó el reportaje a Roberto Loricio, estábamos debatiendo sobre la necesidad o no de traer otro 5 como Carlos Arce. Para el entrenador, por lo visto, no es indispensable un generador de juego. Bueno, vino Arce, la subcomisión de fútbol comparte esa postura. Nosotros creemos que es un error. Nosotros tenemos ni Previtali ni Maxi González son volantes internos, son 5. Son 5. Que Maxi pueda jugar interno no quiere decir que no sea 5. Claro, son 5. Entonces, bueno, traer otros 5 más para sumar, para que reemplace a Requena, en el caso de Requena se haya lesionado. Está bien, convengamos que, digamos, todos nos hemos quedado con la imagen final del partido de Previtali besándose el escudo después del cabezazo y después del gol, pero digamos que Previtali está teniendo problemas físicos como para ponerse en condiciones. Pero bueno, no sé vos qué pensás, Edgardo. No, sí, coincido. Esperemos que el gol, viendo el punto de vista anímico de Previtali, por ahora no sé si está para aguantar los 90 minutos. Y coincido también en que es un puesto que de algún modo estaba cubierto, que Sí. podía haberse dicho. También me genera inquietud en qué estado está el otro que trajeron, el central, Fara. Caín Fara se rompió ligamentos en agosto de 2023. La recuperación de una lesión de esta característica estará entre 6 y 8 meses. A veces sabe. Ponele que él se recuperó, o sea, Sí. para poderse físicamente y futbolísticamente en condiciones, digamos, se cumplió un año. Sí, No, ya está, ya pasó. Ya estamos casi en un año, sí. está bien, pero O sea, ya tendría que vino estar. libre Caín Fara. No, está bien, pero digo, si se rompió en agosto del 2023, dijiste, ¿Sí? y no sé cuándo lo operaron, si lo operaron relativamente cerca, quiero decir, ya debería estar. Yo atiendo jugadores que están con ligamento cruzado y que, a ver, ayer me encontré la partida con Juan Sanz, ¿no? Y le pregunté, van 5 meses y ya empezó a hacer fútbol sin oposición, por el tema de no tener contacto, ¿no? Claro, claro. O sea, con lo cual, ¿cuál es el augurio? Que 6 meses y medio, está bien, cada caso es distinto, ¿no? Pero tomar a uno que conocemos, hablé con él en la platea el sábado y me dijo que ya empezó a hacer fútbol porque lo vi, le pregunté, me dice, sí, pero sin oposición, o sea, no se meten los reducidos, pero lo que sigue es que en un mes o mes y medio ya está apto, 6 meses y medio. Hay algunos jugadores que les cuesta más que otros, pero 10 meses, un año es como un montón, y está hablando de casi Sí, lo que pasa 11 es que meses. ponerle que se lo operaron, se recuperó, bueno, necesita por ahí ponerse futbolísticamente en condiciones. Sí, pero esto te lo da el fútbol, ¿no? No tenemos Bueno, pero ¿sí? hablando del plantel y del rendimiento de los jugadores, por ejemplo, a mí me da. Sánchez tiene momentos, digamos, como fue el partido anterior, donde sacó pelotas y fue la figura contra Colón, Sí, y, digamos, no sale debajo del arco, no sale por pero el nunca centro. salió, no, a ver. No sale por No, el pero centro. no, es como, a ver, en ese sentido, Luis García creo que lo definió bien, más allá de que él hablaba por el tema, sobre todo, de que no juega demasiado con los pies, porque es de otra generación, donde no se hacía hincapié en esto, bueno, si vos lo seguís un poco el fútbol y lo viste atajar a Sánchez antes, nunca fue un arquero, Es una jugada digamos, bajo los tres claro, palos. un gran Pero, arquero, digamos, un gran atajador. Pero es un gran atajador, está bien. Pero difícil. pelota que va a la chica, pelota que tiene que ser del arquero. O sea, No, está bien, pero a ver, yo aprendí con el fútbol, que es muy difícil modificar una característica, y más a los 37, 38 años creo que tiene por ahí Sánchez,
es muy difícil. Primero tenés que contar con el jugador que quiera hacerlo, primero, y luego que lo pueda hacer, porque ya está criado y está armado de otra manera. No digo que no lo pueda hacer, pero para mí la variable fundamental es que él vea que esto le puede agregar a su juego salir. Y yo he tenido otros arqueros, no voy a nombrar por la cuestión de buen gusto, también grandes, y que la clave era cuando el arquero recién aceptaba, por el entrenador de arqueros hablo, que él tenía que mejorar algo, cuando aceptaba, el 70% lo había logrado ya. Después ya era laburo del entrenador de arquero tratar de mejorarlo, pero primero tienes que lograr que el tipo se proponga, que quiera intentar modificar esto. Y yo no sé si él quiere, porque está en una zona de confort. Él llegó hasta acá, Sánchez, siendo un muy buen arquero bajo los palos, pero que nunca fue un arquero ni técnicamente dotado con los pies, ni tampoco un arquero salidor. Después tenemos, aparte de Sánchez, hablamos de Zubieles, hablamos de Bizanz, hablamos de Medina. Bueno, Marinucci no ha logrado en estos últimos partidos tener una actuación que pueda permitirle desbordar a sus marcadores, le está costando. Yo me sigo quedando con Silva como un jugador regular, tuvo esa oportunidad de gol, desborda. Tira buenos centros. Además, tiene un centro con derecha muy bueno, sí, que no llega a sus rieles. Exacto. Y después, bueno, cuando la lesión a Latancio lo perjudicó muchísimo, porque su regreso es como que entra y no engancha. No termina de enganchar. Sí, habría que ver cuando pueda tener algún tipo de continuidad. Mayor continuidad, ¿no? Los jugadores, digamos, siempre minimizan, cuando tienen que declarar, digamos, el lugar que les puede dar un entrenador en cuanto a la confianza. Pero te aseguro, pero por experiencia de trabajo, que es una de las cosas que todo el tiempo los jugadores con los que trabajo remarcan, que para cualquier jugador es importante tener cierta continuidad para poder adquirir confianza. Es inevitable. Hay muy pocos que los tirás en un campo de juego y que independientemente del contexto que los antecede puedan rendir bien. Son muy pocos. La mayoría hay que sentirse importante, querido, apreciado, valorado, claro, y tener la confianza. Con un plantel tan numeroso es muy difícil darle continuidad Pero insisto, no te lo van a decir porque es como hablar de algo que no les gusta mostrar. Pero te lo aseguro por experiencia de trabajo, no voy a dar nombres, pero la mayoría de los jugadores con los que trabajo, todo tipo se quejan por no tener continuidad de varios partidos para poder adquirir la confianza necesaria para poder rendir. Con lo cual yo lo entiendo, también entiendo que no se suiciden declarando, ¿está bien? Estamos de acuerdo. Pero es real que no hay tenido continuidad. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora al momento de Edgardo Imaz, la historia, 40 años de la última vez que jugamos en Primera A y un partido no lo recuerdo. Claro, como decía antes, bueno, tenemos durante este año, se cumplen 40 años del último campeonato de Primera División que jugó Atlanta, entonces tenemos con distintos rivales los últimos partidos, las últimas veces que nos enfrentamos, caso Argentino Junior, caso Vélez Sarsfield y caso de Boca Juniors. Los dos partidos que jugamos con Boca tienen sus particularidades, pero el que más se destacó fue que jugamos en la Bombonera, que no fue la última vez que Atlanta jugó en la Bombonera, sino la última vez que Atlanta jugó en la Bombonera con el dueño de casa, porque al año siguiente, en el 85, jugamos con Lanús en cancha de Boca por la liguilla, por el segundo ascenso, ¿no? Que después perdimos la final con Racing. Un Boca que estaba en una situación institucional y económica muy grave, con un conflicto con su plantel profesional, donde estaba Ruggeri, Gareca, bueno, la presencia de Coppola también como manager, y una huelga de jugadores profesionales, un conflicto, y el club echa mano a jugadores juveniles. Curiosamente, muchos no recuerdan, pero hubo dos jugadores de Boca que jugaron ese partido que habían hecho todas las inferiores en Atlanta. El caso del flaco Fornés, que ya desde infantiles jugó en Atlanta, y Rubén Manfredi. Fornés después jugó en Chaco Forever, por ejemplo, y jugó algunos partidos más en la primera de Boca, pero habían hecho toda su trayectoria en inferiores en Atlanta, igual que Manfredi. Bueno, lo que evidencia la situación económica que vivía Boca es que Boca sale sin su camiseta habitual para jugar el primer tiempo, con unas remeras blancas,
y con un fibrón negro le fueron poniendo los números que se fueron definiendo. se fueron definiendo. Por la lluvia, aparte, ¿no llovía? Sí, por el estado de campo de juego que estaba barroso, por la transpiración de los jugadores. En el segundo tiempo salieron Insólito, ¿no? Que Boca con otra camiseta, pero bueno, una imagen muy triste. Aún así le hicieron muy buen partido a Atlanta. Sí. Atlanta se puso en ventaja rápidamente con gol de Graciani, luego al minuto de juego, luego empata Boca y en el segundo tiempo Torres es el que marca la diferencia 2-1. En la revancha, Atlanta tenía su cancha suspendida por los incidentes, un partido con Rosario Central, y ya prácticamente descendido, pierde 5-0 haciendo de local en cancha de Independiente. No. Boca ese día jugó un partido un sábado a la noche, jugó con los titulares y Atlanta también con sus titulares, pero estaba prácticamente descendido, que se concretó ya matemáticamente a la fecha siguiente. Esos fueron los dos partidos con Boca, pero bueno, el primero ha quedado en la historia por esta circunstancia particular de Boca y el hecho de jugar con una camiseta blanca con números marcados a fibrón. Y bueno, cada aniversario, en este momento es un aniversario redondo, 40 años, hay gran cantidad de notas y fotos que circulan sobre el partido, ¿no? Mencionaste a Alfredo Torres y estamos revisando acá el archivo de Darío, que tiene una cantidad de revistas de época que son increíbles. Esta de los años 70, perdón, permiso, la propaganda de la famosa heladería. ¿Quién no ha comido la Dieste? Acá cuando el ascenso, cuando nos hablamos del descenso con Salvador Pasini, son más nuevas, claro. son más nuevas. Bueno, acá justo estabas hablando de Alfredo Torres y justo está la fotito de Alfredo Torres cuando fue convocado a la selección juvenil en Japón para jugar la selección juvenil. Acá está la nota. Bueno, hay cantidad de material acá que es increíble. Mirá. Esta revista... Atlanta, ¿sí? No, la revista que mostraba Felipe o esta otra son del año 79. Cuando subió, ya estaba Hugo Masi en la presidencia, Carbón en la vicepresidencia y la secretaría de prensa que estaba a cargo de ¿cómo se llamaba? Tesoni, y estaba Enrique Martín también, periodista conocido, que tiene un libro sobre Atlanta. Bueno, sacaban esta revista que era Atlanta y el quehacer de Villa Crespo, ¿no? Muy característica de esa época. Mirá, vos que lo conoces a todos. Acá tenés una tapa con el Papo Insaurral, el Vichy Paredes, Baraboto será, no sé quién. Pero bueno, hay de todo. Hay de todo, hay infinidad de cosas. Mirá. Ariel Macia, bueno, esta Macia lo vimos ayer a la todo dueño salió en la década de los 90. A Macia lo vimos ayer. Mirá esto, para ver de los 90 esto. Sí, esos son todos de los 90. Son todos de los 90. Acá tenemos de casi todas las décadas. Acá de los infantiles, está buenísimo. Bueno, acá campeón nacional. ¿Cómo se llamaba? Cuartas. El Sapo Cuartas. El Sapo, qué jugador, qué número 9. Gran goleador. Qué número 9. Acá cuando salimos campeones para ascender a Nacional. Bueno, una cantidad de revistas que son maravillosas. Bueno, para ir redondeando lo que es este programa, le queremos dar una formación. Acá con la ayuda de Gardo nos va a dar una manito. Hoy hay una cantidad de jugadores que pasaron por el Club Atlético Atlanta que están jugando en primera división. Y un hincha, que no vamos a nombrar por pedido de él, nos dio una formación que él armó con jugadores de ex Atlanta que están en primera división. Y el equipo es extraordinario. Nahuel Lozada, que está en Belgrano, que pasó por Atlanta en el 2016. Nahuel Tenaglia, que está en la Vara de España, 2014-2017, ¿no? Ponele. Valentín Gelo, que está jugando en Racing, y bueno, estuvo el año pasado, 2023. Sí, llegó de Vélez, raíces inferiores de Vélez. Llegó a la reserva. A la reserva. Junto con Tommy Rojas. Claro, con Rojas.
Carlos Izquierdo, que está jugando en Lanús y que estuvo en el periodo de Atlanta 2009-2010, un año estuvo, ¿no? Estuvo 2009-2010, el primer año de contrato con El Lanús, convenio con Lanús. el convenio con Lanús que Y Atlanta. Nicolás Pasquini, que está en el Sporting Cristal de Perú, estuvo más tiempo, 2 años me parece, 2010-2012. Pasquini estuvo en 2010-2011 que salimos campeones y estuvo en el plantel de la B Nacional de la temporada siguiente. Exactamente. Después volvió a Lanús donde hizo una carrera muy grande y bueno, ahora fue a... A Porque Sporting por Cristal de Perú. estudiante de La Plata también creo. Sí, estuvo en estudiante. Lucas Mancinelli, que está en Cuenca de Ecuador, que tuvo, vamos más a ayudar, 2009, 2013 y 2016. Claro, tuvo una lesión muy importante y importante. volvió con Barraca Central, un partido que entró y hizo un gol, que gana 3-2 a Atlanta y bueno, de quien se habló en su momento ahora Sí, recientemente, bueno. que podía, que Venía ganando. podía volver, que bueno, pues fue dirigido por Luis García y en principio había algún interés, pero bueno, evidentemente no se concretó, ¿no? No, porque aparte tiene contrato y no tiene cláusula de salida. No tiene cláusula de salida, exactamente. Agustín Bolívar, que está en Gimnasia y Grima de La Plata, 2020-2021. Walter Masanti, que está en Huracán, que tuvo 2 años en Atlanta hasta la pandemia, de 2018 al 2020. Sí, estuvo 1 año y medio cuando Un año y medio. llegó con Oyola. Exacto. Y Modesto, que eran jugadores que Modesto, sí. mandó Fabián Castro, que estaban inferiores de Sí, Tigre, ¿no? Para mí un jugadorazo, Adrián Martínez, el número 9 de Racing, que pasó por Atlanta en 2017-2018 y hizo 250 goles. Claro, porque tuvimos 2 Martínez, esos goleadores, Adrián y Horacio. Primero vino Adrián. Y Adrián. no Adrián, Adrián que había tenido una historia de vida bastante Sí, difícil, estaba preso. había estado preso. Sí. Estaba en base. Milton Jiménez, que ahora está en Boca, y tuvo 2015, 2020, 2021 y 2022. Claro, tuvo 3 ciclos. 3 ciclos. Empezó en inferiores de bueno, hizo 9ª, 7ª en Armenio, llegó a Atlanta en 6ª, y después estuvo un préstamo en Midland, volvió a Atlanta, luego fue a Comunicaciones y volvió para esa transición que se jugó cuando se levantó un poco la cuarentena a Exacto. fines del 2020, enero del 2021, Exacto. y de ahí pasó a Central Córdoba de Santiago, Exactamente. primera división, ¿no? Después, bueno, Juan Bizanz, que está en Banfield, 2020-2023, hizo las inferiores en Atlanta, y los suplentes tenemos Nicolás Sumavil, Platense, Caro Torres está en Riestra, Valdés Chamorro en Macarí de Ecuador, Lucas Colito, que tuvo, ¿se acuerda que debutó haciendo 3 goles? Tres goles, Y después no sí, hizo un... Creo que hizo uno más. Hizo uno más. 4 en toda la temporada. Hizo 3 en el primer partido. Creíamos que teníamos a Ángel de María y después teníamos a. Bueno, Es el karma de los que debutan haciendo 3 goles. Sí, sí. Rubén Cano debutó haciendo 3 Tres goles goles en de 15 minutos y después, eso fue en marzo, hasta noviembre no volvió a marcar un gol. Bueno, Después Lucas no. Colito, que está en Cusco, Perú, Brian Oyola, que está en el Barcelona de Ecuador, y Luciano Pons, que está en la Universidad de Chile. Yo, digamos, de todos estos jugadores siempre tengo recuerdos muy, muy buenos de Adrián Martínez y de Lucas Pons. Son jugadores que han dejado, a mí, sí, cada uno tiene su ha dejado preferido. su periodo y su marca. Pero bueno, para ir cerrando el programa, vamos a hablar de lo que viene, que es el partido con Aldo Civi, que no es nada fácil Aldo Civi, inclusive acaba de perder con Cadu en Zárate. Tiene una campaña buena de visitante, pero bueno, de local no me acuerdo. Ahora vamos a. Mientras Edgardo nos cuenta un poco el historial de Aldo Civi. Bueno, personalmente creo que Aldo Civi fue el equipo de los que vinieron a Villa Crespo, fue el que mejor performance tuvo, ¿no? Perdimos 2-0 y fue el que demostró que de todos los equipos que recibió Atlanta de local, Sí. el que hizo mejor fútbol, ¿no? Sí. Bueno, De hecho, está entre las primeras. sí. De hecho, justificó con este partido toda la campaña que viene haciendo, ¿no? Bueno, Lali, querían saber del ¿cómo nos historial. ¿Cómo nos ha Bueno, ido con Aldo Civi? en realidad es un historial muy breve, es curioso lo que pasa con Aldo Civi, porque hemos coincidido en muchos torneos con Aldo Civi, en la B Nacional a fines de los 90, en los viejos torneos nacionales de los 70, pero siempre en zonas distintas, por lo cual los enfrentamientos fueron muy pocos. Lo que tenemos hasta el momento son 5 partidos oficiales. La primera vez que jugamos con ellos fue en el 2011-2012 en la B Nacional. La primera fecha jugamos con Aldo Civi de local, empatamos 1-1, luego nos ganaron 3-0 en Mar del Plata.
Y después los otros partidos fueron el año pasado, que ganamos 1-0 con un gol en tiempo de descuento de Dramicino en el Minera, y luego empataron, sí, un gol en el minuto 95, 94. Y en Villa Crespo empatamos 0-0. Y bueno, y el partido que ya referí de la primera rueda, es decir, hay 5 enfrentamientos oficiales con un empate en Villa Crespo y una derrota del Bohemio en Mar del Plata y otra derrota del Bohemio dos derrotas del Bohemio una en Villa Crespo y otra en Mar del Plata. A diferencia con otros equipos marplatenses, o sea, Atlanta tiene una historia muy vieja de amistosos y presentaciones en Mar del Plata. El primero fue en 1939. Pero curiosamente todos los amistosos que hemos jugado y después partidos oficiales siempre han sido con la Liga Marplatense, el seleccionado local, o con los viejos equipos marplatenses que participaban en los nacionales de primera división. Cuando estaban primeras, caso San Lorenzo, Kimberley, un partido famoso con muchos incidentes en el Nacional 73. Que no terminó, se suspendió el primer tiempo, hubo 4 expulsados de Ducateri, echó a 3 jugadores locales y uno de Atlanta, 4 expulsados, y bueno, hubo invasión de público, incidentes, y se suspendió el partido. Es decir, los enfrentamientos con Aldo Civi y Alvarado empezaron mucho más tarde, ¿no? Esa es la particularidad. Y eso hace que Atlanta haya jugado mucho en el viejo estadio General San Martín, y en cambio en el estadio mundialista, recién el primer partido oficial fue en el... Que está destruido. En 2012, que yo estuve el año pasado y sí, está en un estado, incluso hay todo un sector de platea que está inhabilitado. De hecho lo pueden ir el año pasado. Claro, en el último partido jugamos con Alvarado, en el estadio fue cuando se va el Walter Ruiz. Exactamente, con Alvarado, sí. Pues yo estaba ahí, yo era psicólogo de ese partido. Claro, ahí fue que ahí fue un partido que, bueno, el Marplatense Arviti justo en su ciudad natal. Y aparte de los alfajores que tenemos en común con los equipos marplatenses, ¿qué jugadores metieron las mismas camisetas? Bueno, vamos a ver, algunos son conocidos, otros... Uno que me acuerdo es Alan Alegre, ya. Exactamente, Alan Alegre. Claro. Bueno, después los leo. Miguel Barañano, un delantero de la década del 30 de Atlanta, que jugó también al Gonzalo Bosoni, un juvenil que jugó en el 2003, español, nacido en España. Evangelista, también Evangelista. Y bueno, después tenemos Galeano, Hernán Heinze, el hermano del Heinze más conocido. Diego Martínez, centro delantero que tuvimos, Mariano Martínez también, recuerdan, Roberto Oste, Fabricio Pedroso, Perinciolo, Esteban Solaberrieta, rubio, 6 central, y arqueros tuvimos Leonardo Cauterucci, Lisandro Martínez, Matías Vega. También hay un juvenil que jugó un solo partido en la primera Atlanta, que es Martín Sligua, que lo menciono porque jugó en Aldo Civi también y era hijo de un referí. Sligua, no sé si se acuerdan, un referí de la era del 90, ¿no? Bueno, y hablemos un poquito de Aldo Civi. Tiene unas estadísticas que son, de local, son interesantes. Lleva 10 partidos sin perder, con 3 victorias y 7 empates. Claro, empata más de lo que gana, convengamos. Claro. Más allá que tiene una gran campaña. Pero otro dato, el goleador es Agustín Colazo con 9, y el que le sigue tiene 4, digo, partimos a Colazo, ¿no? Parece. Sí. El que le sigue tal vez sería con 4, y después todos tienen 2 y 1. Sí, partimos a Colazo, por favor, te pido. Sí, saquémoslo a Colazo. Y tiene un 60% de efectividad en la general, tiene marcha, no sé si segundo, tercero. Jugadores, ese Colazo y alguno más que pueda destacarse, no recuerdo, pero tiene un buen rendimiento. Y bueno, en función del rendimiento de Atlanta y del rendimiento de Aldo Civi, Darío, ¿qué esperas del partido? No, siempre, a ver, otra posibilidad que tenemos de meternos de vuelta en la conversación. Ya a esta altura estoy medio escéptico, pero digamos, siempre el corazón del hincha está esperar que pueda ser un momento donde podamos dar el salto. Yo creo que les hace falta, y nos hace falta, me parece, ganar un partido que haga ruido, para quedársela en un buen sentido, lo vengo diciendo. Sí, como el partido que le ganaste a San Telmo. Por ejemplo, pero bueno, que después se diluyó. Entonces digo, ahora
si ganás Aldo Civi, no solamente que te acercás al reducido, sino que le achicás un poco la distancia y es la posibilidad de, digamos, de meterte de vuelta a la conversación. Yo me estuve viendo el fixture y obviamente faltan, creo que 16 fechas, me parece. Tiempo hay, pero la realidad es que los tiempos se acortan y que la de Colón era una posibilidad que no la pudimos aprovechar, la de Estudiantes del Cuarto era otra, no pudimos aprovechar. Bueno, ojalá podamos aprovechar la de Bueno, sí, lo que pasa es que decíamos que ahora venían hace unas semanas, que ahora venía como una prueba de fuego para Atlanta porque iba a enfrentar a equipos que estaban No, por por encima, por arriba. Tan mal no fue, ¿no? No. Empate en Santa Fe, el otro día un Empate con Estudiantes, si bien de local. Y bueno, Aldo Civi sería ya el tercer peldaño de esa serie De partidos. de partidos contra equipos que están por arriba. Luego aparentemente vienen partidos a priori, siempre a priori porque no Sí, está sí. escrito, asegurado, más fácil con Mitre local y después con Salta de visitante con Gimnasia de Tiro, ¿no? Que bajó ahora su nivel. Así que... Bueno, pero habrá que ver, pero una de las cosas que a mí me preocupan es lo que tiene que ver con esta posibilidad de dar el salto y no lograrlo, ¿no? Y además de no lograrlo, tenemos que tener en cuenta de que si bien estamos a 2 puntos de reducido, tenemos menos 3 diferencia de gol. Y eso es, digamos, determinante Un punto para menos, poder- claro. Claro. es un punto determinante, menos. es determinante como para poder aspirar a algo. Todos tienen más goles que nosotros. Atlanta, hoy por hoy, si lo comparás con el resto de los equipos, tiene un gran plantel, pero todavía el equipo no aparece. Esa es la verdad. Por más de que García insista con sus estadísticas, nosotros creemos que el equipo no aparece. Bueno, nos vamos despidiendo. No te olvides de suscribirte, de hacer clic en la campanita, dejarnos un like, dejarnos comentarios. Así podemos seguir difundiendo la información de Atlanta con Darío Mendelson, que nos vemos la semana que viene. Claro. Edgardo Imas, Bueno, nos vemos, gracias y será hasta la semana que viene.